Cuando los discípulos experimentaron el Pentecostés, ellos pudieron comprender muchas cosas que anteriormente ellos no entendían. Uno de ellos fue la transformación a través del reavivamiento y la reforma. Fueron movidos por el Espíritu Santo para cambiar aquellas conductas que no lograban ayudar al Espíritu Santo para llevar el mensaje a las demás personas. Cuando hablamos sobre el reavivamiento, es aquella experiencia con Dios, aquello que te mueve directamente a estar con Él, es algo profundo, algo verdadero. Y en cuanto a la reforma, es dejar todo aquello que nos aleja de la verdadera conexión con Dios. Gracias por acompañarnos aquí en Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos. Escuela Sabática Universitaria, es un gusto que nos acompañen una vez más, ya en la 10ª lección de este trimestre, y en esta ocasión estoy muy bien acompañada. Tengo conmigo a 3 caballeros, pero vamos a permitir que se presenten. Mi nombre es Jorge Hernández Ricardes, soy de Veracruz, tengo 24 años, estudio mi último año de licenciatura en Teología. Gracias, Jorge. Mi nombre es Jordán Sánchez, vengo de Tlaxcala, igual estudio Teología y voy en segundo grado. Muy bien, bienvenido, Jordán. Mi nombre es Abraham Osvaldo Díaz Beltrán, tengo 21 años, estudio idiomas y soy de aquí de Monterrey. Bueno, pues bienvenidos, es un gusto, realmente muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y vamos a estar hablando sobre lo que es el reavivamiento y la reforma. Esta lección está maravillosa. Y la semana, el tema central de esta semana, igual, o sea, el tema es muy impactante para nuestras vidas como cristianos. Pero antes de empezar con las pláticas y empezar con las preguntas, Osvaldo, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Claro que sí. Padre, en este momento te queremos pedir que nos bendigas. Ahora que vamos a abrir tu palabra, que bendigas a cada uno de tus hijos y a nosotros que vamos a abrir tu palabra. Te pido que nos bendigas y que nos sea de beneficio para nosotros. En tu dulce nombre, amén. Amén. Gracias, Osvaldo. ¿Qué les parece si una vez iniciando con todo este tema nos contextualizamos y vamos a Santiago? Vamos a Santiago 4, 6 y 7. Jorge, ¿lo puedes leer, por favor? Claro que sí. Dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gracias. ¿Cómo nos sometemos a Dios y cómo resistimos al diablo? ¿De qué manera? Yo creo que es algo muy importante que nosotros debemos de considerar en estos versículos, porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una vida consagrada a Él. Y de esta manera, cuando vengan las pruebas a nuestras vidas, nosotros vamos a estar fortalecidos para poder hacer frente a las pruebas que el enemigo nos ponga. Ok, ¿y por acá? Bueno, pues yo considero que pues realmente Dios también, así como dice el versículo, Dios te da un deseo de hacer lo que Él quiere. Y bueno, siento que Dios siempre estará para apoyarte, para darte todo lo que tú necesitas y en el momento que tú lo requieras. Okay. Y eso es lo que te da la confianza. Y también pues es algo que Dios te pone en tu corazón para hacerlo. Ok, gracias. Osvaldo. Pues como menciona el texto, pues sabemos que Satanás es muy astuto en muchas cosas de nuestras vidas. Sabe cada una de nuestras debilidades y todo. Y por eso nosotros como humanos, como cristianos, tenemos que estar firmes espiritualmente, constantemente en oración y conectados con Dios, porque Satanás es fuerte, pero pues nosotros somos más fuertes en Cristo. Bien, gracias, porque, bueno, yo lo veo de esta manera. Se nos hace complicados porque realmente se nos es más fácil separarnos de Dios. Se nos es mucho más fácil desconfiar muchas veces. Entonces podríamos comparar nuestra situación, nosotros actualmente como jóvenes. ¿Cómo podemos resistir al diablo? ¿Cómo podemos someternos realmente a Dios? Porque vemos en la Biblia personajes que tuvieron un contacto directo con Dios. ¿Sí? Tenemos los conocidos, los hijos del trueno, los Boanerges,
estaban de la mano prácticamente con Jesús, caminaban con Jesús, comían con Jesús, predicaban con Jesús, y a pesar de todo no eran el tipo de personas con un carácter que tú dijeras, voy a imitarlo. ¿Y cómo pasó? ¿Qué pasó con ellos? Yo tengo algunas citas por acá, se encuentran en Mateo y en Lucas, donde nos hablan cómo ellos actuaban. ¿Ustedes recuerdan esos momentos? ¿Qué les puedo decir? Sí, claro. Pues en una de las citas menciona que la madre de estos dos hijos se le acercó al Señor Jesús y le dijo que, pidiéndole un favor al mismo Jesús, que sus dos hijos estuvieran uno a derecha y otro a izquierda. Se adelantó a algo que no le convenía a ella hacerle ese pedido a Dios. Exacto, o sea, ellos eran iracundos. Yo imagino que si la mamá pudo haber hecho eso, imagínense el tipo de familia de la que ellos venían, o sea, de unas agallas, yo hasta los llego a pensar como fastidiosos. Yo los llego a tachar de eso, porque ¿en qué cabeza cabe pedirle eso a Jesús? ¿En qué cabeza cabe la mamá pedirle eso? Pero ¿de qué manera Dios mostró su misericordia? O Jesús en ese momento mostró su misericordia. Bueno, vemos en la Biblia, a donde nos explica que también Dios es el único que pues dice, ¿no? Decide quién es el que puede estar a su derecha o a su izquierda. Y bueno, también vemos la misericordia de Dios. O sea que pues Jesús no podía decidir quién iba a estar en el lugar en el que tienen que estar ellos dos. Y la manera con tanto tacto que Jesús les dijo. Ajá. O sea, la manera tan delicada en la que les dijo, es que ustedes no pueden probar el trago que yo voy a pasar. Y a pesar de todo eso, ellos se aferraron y decían, sí, Señor, sí podemos. Pero Jesús, aún con mucho amor y con mucha misericordia, como mencionabas, Él se dirigía hacia ellos. Así es. Pues sí, es impresionante las cosas, cómo las hace Jesús, cómo se les habla, les contesta de una forma con demasiado amor que nosotros como humanos no a lo mejor no haríamos, diríamos no, pues ellos se creen más que los demás, entonces vamos a hacerlos a un lado o ese tipo de cosas, pero el Señor Jesús aquí nos pone un ejemplo muy, muy bonito, que no los reprende ni les dice nada, sino les habla con mucho amor y pues los siguen siendo sus discípulos. Y la forma en cómo Él explica, ¿no? a la mamá de estos jóvenes, porque bueno, Él trata de decirle las cosas bien como debe de ser, o sea, no dice, no, pues tú no. Sabía que a lo mejor los demás discípulos iban a enojar. Y de hecho se enojaron. Sí. Esa lección que se enojaron. Es que yo creo que era un comentario como para molestarse, para incomodarse. Sí. Pero independientemente de la situación por la que Santiago y Juan ponían al ambiente, yo creo que un poco crítico, a pesar de todo eso, Dios y el Espíritu Santo, a través de Jesús, a través de las palabras amorosas de Jesús, del trato cariñoso de Jesús, logró que esos hijos del trueno cambiaran. O sea, fueron personas transformadas. Y imagínense un Juan rebelde, un Juan avaro, un Juan que quiere todo para él, qué sé yo. Entonces, después un Juan que es amoroso, un Juan que es protector para con la iglesia, un Juan que ve todo de una manera diferente a como la veía antes. ¿Qué suscitó esta transformación? Yo creo que esto tiene mucha relación con lo que dice la última parte del versículo 6. Y Él da gracia a los humildes. Solamente es hasta cuando el ser humano aprende a ser humilde, aprende a totalmente tener una dependencia de Dios, es cuando va a experimentar o va a ver cómo es que Dios puede actuar en su vida. Porque mientras una persona se comporte rebelde a lo que al llamado que Dios le está haciendo, esa persona no puede ver cómo Dios va a obrar en su vida. Es hasta cuando esta persona es humilde al llamado de Dios y lo acepta, en ese momento el ser humano se da cuenta del gran amor de Dios. Exacto, pero debe haber una conexión, claro, una relación directa con Dios. Así es. Sí, prácticamente, bueno, yo lo entendía en la lección como que esto entrega hacia Dios, ¿no? Si tú
conoces de Dios, sabes que Dios te puede ayudar, que Dios está contigo, que no te deja en ningún momento, pero es tu decisión la que te lleva a ser un discípulo de Dios o no hacer lo que Dios quiere. Entonces, prácticamente ahí es donde tú sabes lo que haces, ¿no? O te vas hacia lo malo o hacia lo bueno. Exacto. Y Dios no te obliga a nada, o sea, si tú sigues a Dios, Dios te acompaña en todo momento. Okay. Y esa es una gran promesa que Dios te da. Y se ve claro aquí en lo que después del Pentecostés es que viene el cambio. Así Es la transformación de Ajá. una transformación de mente, de corazón, una transformación total de tanto de estos dos discípulos como lo de los demás. Porque después dice que fue tanto el cambio que predicó y ¿qué cosa pasó? Se bautizaron más de 3,000 personas. Sí, así es que eso nos dice que cuando uno vive la entrega a Dios, ese cambio se va a ver reflejado por nuestro testimonio, por el testimonio y los frutos que uno va a dar como esa entrega a Dios. Claro, pero no puede haber un cambio, no puede haber una transformación si tu corazón, si tu espíritu no está dispuesto. Si no está dispuesto a recibir al Espíritu Santo, no se te va a obligar a nada. Claro. Nosotros debemos de cooperar. La mención menciona una palabra que es cooperar. Debemos de cooperar con Dios. No podemos dejar, ok, Dios, aquí estoy, ni quiero, ni pongo nada de mi parte, solamente utilízame. No, debemos de poner, Señor, Trabajo. realmente quiero que tú me utilices. ¿Cómo nosotros cooperamos con Dios? ¿De qué manera como jóvenes cooperamos con Dios? Bueno, cada uno de nosotros tiene dones y talentos, que muchos de nosotros ya sabemos cuál es nuestro don y cuál es nuestro talento. Y esto lo debemos de utilizar para el servicio del Señor, ya sea dar estudios bíblicos, ya sea cantar, orar, todo eso lo podemos utilizar para la obra de Dios. Sí, y muchas otras cosas más. A lo mejor cuando no conocemos a Dios, somos de una manera muy diferente a cuando conocemos a Dios. Y cuando tú decides hacer lo que Dios quiere, también tú vas desarrollando tus talentos. Hay cosas que no conocías y que ahora que ya sabes que Dios te puede, o que más bien que Dios te da tantas cosas que ni siquiera conocías anteriormente, ahora tú las puedes ir desarrollando. Y todo esto es para bien, para tu salvación y para que tú puedas también testificar hacia otros. Claro, los invito a buscar también en Filipenses 2, del 12 al 14, que lo podemos leer más adelante, pero a mí el versículo que me interesa recalcar es el versículo 13. Dice, porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está, para Él, qué mejor que darnos la salvación, qué mejor que nosotros trabajemos para Él, pero también debe venir por parte nuestra, poner un granito de arena y poner nuestros dones, poner nuestros talentos para cooperar también por nuestra salvación y la salvación de muchos más. Claro, vamos a irnos en un momento más a un corte, pero queremos quedarnos en la mente con la pregunta, ¿qué pasa con el exceso de confianza en nosotros mismos y cuando vienen las dudas? ¿Qué pasa en nosotros con el exceso de confianza y cuando vienen las dudas? Volvemos en un momento más aquí en Escuela Sabática Universitaria. En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros.
y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Y estamos de vuelta aquí en Escuela Sabática Universitaria. Gracias por acompañarnos. Y nos quedamos hace un momento con la pregunta en mente. ¿Qué pasa con el exceso de confianza en nosotros mismos? ¿Y qué pasa cuando se avecinan las dudas? ¿Qué hacemos? Yo creo que esa palabra, esa frase, exceso de confianza, abarca como que un poco más profundo en la vida de cada persona. Porque aquella persona que cae en exceso de confianza en sí mismo, puede ser que solamente crea que esa persona pues no necesita de Dios. Y eso hace que vaya dejando a un lado a Dios de su vida. Y eso es muy peligroso, lo sabemos. Porque para que nuestra vida tenga éxito necesitamos tener a Dios de nuestro lado. Pero si tenemos confianza en nosotros mismos, que nosotros podemos hacerlo todo, que no necesitamos a Dios, vamos caminando rumbo al fracaso. Exacto, prácticamente nos suicidamos espiritualmente. Sí. Y eso era justamente lo que le pasó a Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? O sea, se pierde el verdadero sentido del reavivamiento, de un cambio verdadero, de una reforma. Pedro de por sí era impulsivo. Conocemos a Pedro en la Biblia y era una persona impulsiva, una persona de decisiones firmes. Pero ¿qué pasa, Jordan? Bueno, aquí dice la Biblia de esta manera. Dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sabemos que Pedro en ese momento estaba sintiéndose con mucha confianza porque estaba Jesús con él, pero también Jesús le profetizó que iba a haber un momento en el que no iba a estar con él. Sin en cambio, en este momento en el que Jesús está con él, él se siente como que engrandecido, se siente como que es uno de los que puede soportar cualquier situación. Y sabemos que las situaciones malas les presenta el mal. Claro. Así es que él se sentía con la confianza de incluso enfrentar el mal. Pero sabemos que si Dios no está en ti, tú no puedes enfrentar lo malo. O sea que necesita Dios estar en tu corazón para poder enfrentar lo que venga. Entonces ese es el exceso de confianza que él presenta en este momento. De que Jesús está con él y él se sentía como que podía mucho. Sí. Pero en el momento en el que Dios no iba... Pero esencialmente ya no estaba con él. Porque también prácticamente el Espíritu Santo continuaba con Pedro. Sí. Pero Pedro ya no podía ver. Entonces es ahí cuando nos falta la confianza, ¿verdad? O la verdadera fe. Y bueno, eso lo podemos notar a veces en nosotros también. Sí. Porque llega el momento en el que nosotros sentimos, no, pues estudiamos la Biblia, tenemos, no sé, una semana... Una relación directa, aparentemente directa con Dios. Todos los días tenemos nuestro culto personal y sabemos que sabemos más que muchas otras personas, pero ese es un exceso de confianza y muchas veces llegamos a caer. Ese exceso de confianza no es saludable para nadie. Exacto. Osvaldo, ¿qué pasa con las dudas? Hoy vas a comentar algo sobre exceso de confianza. Sí. Añadiendo a lo de exceso de confianza, hay un punto muy interesante aquí en la Biblia que dice que Jesús ya le había dicho que iba a negarle 3 veces después de que cantara el gallo. Y todavía Pedro le dice, no te voy a negar, y los discípulos le siguen diciéndole que no le van a negar y que no le van a dejar. Entonces, pues qué confianza tenía en sí mismo. Yo creo que se había apartado de Dios en ese momento porque pues Jesús sabían que era el Mesías y que era el Hijo de Dios y le había dicho esas palabras y ellos aún así le dicen, no, o sea, prácticamente le están diciendo que estaba mintiendo a Jesús. Exacto. Y ¿prefirieron creer más en ellos mismos? O en este caso Pedro prefirió creer más en él mismo que en el mismo Mesías. Y pasó lo mismo con Simón. ¿Qué pasa con Simón cuando Jesús se aparece? A él le cuentan, ¿no? La primera vez de que Jesús había vuelto.
Entonces él dice, no, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no toque, hasta que yo no meta mi mano, mi dedo en su palma, yo no voy a creer que realmente es Jesús el que ha resucitado. ¿Qué valor se nos da a nosotros como jóvenes para dudar de eso? A mí me gustaría opinar algo con respecto a lo que dijo Osvaldo. Cómo la influencia de Pedro hizo que los demás discípulos también, yo creo que dijeran, no, también nosotros no te vamos a negar. Pero vemos el final de la historia y ¿qué pasó con ellos? Todos se fueron. Claro. O sea, solamente fue como la emoción que Pedro tenía al decir, yo no te voy a negar, si es posible voy a morir. Los otros discípulos también se emocionaron con esas palabras y dijeron, pues nosotros tampoco. Pero, ¿qué pasó? Pues lo abandonaron en el momento momento difícil de nuestro Señor Jesús. Así es. Una corrección, en ese momento mencioné Simón, pero no es Simón, es Tomás. Estoy pensando ahorita con Simón Pedro, pero no, es Tomás, gracias. Y hay otra historia que nos enmarca justamente el cambio, la transformación, no solamente de acciones, sino también de mentalidad, de una cosmovisión diferente, es la del hijo pródigo. Esta historia que no nos menciona ni nombres, no nos menciona directamente ni lugares, pero donde se marca bien el punto de la transformación es en el hijo. ¿Qué pasa con el hijo? ¿Qué sucedió con él, Jorge? ¿Qué sucedió con él, Jordan? ¿Qué sucedió con él, Osvaldo? Para que él se decidiera a volver a casa. ¿Qué pasó con él, con el hijo pródigo? Bueno, él tuvo que padecer muchas cosas. Sabemos que, bueno, yo le entiendo así, de esta manera. Tú estando en tu casa con tu padre, tú tienes todo. Tu papá nunca te va a dejar que, pues, a ti te pase nada. O sea, todo lo que él pone como reglas es para que tú estés bien y para que la familia esté bien. Pero en el momento en que tú empiezas a decir, no, pues, no me gusta esto, yo quiero libertad, quiero otras cosas, entonces empiezas a buscarlas. Y eso fue lo que le pasó en la parábola del hijo pródigo. Se fue, se acabó todos sus bienes y empezó a padecer. Al punto, dice uno de los versículos, dice que la comida que era de los cerdos ni siquiera la podía comer. Exacto. El dueño no le permitía ni siquiera comer eso y él se acordaba. Empezó a vivir una vida muy distinta a la que él estaba acostumbrado. Entonces yo me imagino, Jordan, yo me imagino, Osvaldo, Jorge, que todo esto fue como un cúmulo de cosas, fue llenando la copita hasta que él dijo, necesito cambiar. Sí, yo creo que un punto clave en la vida del hijo pródigo es que a él se le dio todo en charola de plata. O sea, al hijo pródigo no le costó nada obtener las riquezas que el padre le había dado. Así que cuando se va a otro lugar extraño, ¿qué es lo que pasa? Se lo gasta. ¿Por qué? Porque a él no le costó obtenerlo. No sabe. Lo mismo puede pasar en la vida de nosotros actualmente. Cuando se nos da todo, muchas veces no se valora eso que se nos otorga. Y ahí vemos más adelante la vida, en qué acaba la vida del hijo pródigo. Y es hasta cuando él se da cuenta, en la situación en donde está, que ya no tiene nada, ya no tiene ninguno de esos amigos que se decían ser cuando tenía dinero. Ya él se encuentra solo. Es en ese momento que él recapacita. Cuando él recapacita y se hace una pregunta: ¿cómo yo, teniendo un padre que allá a sus siervos no los trata como siervos, y yo aquí perezco de hambre? Es cuando hasta ese momento vuelve en sí el hijo pródigo. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que nosotros tengamos en mente que, así como lo dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si en algún momento el ser humano peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esa es una esperanza que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Que aunque fallemos, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, que está dispuesto a perdonarnos y a darnos una segunda oportunidad. Claro, es un Dios que tiene para nosotros un reavivamiento. Dios quiere un reavivamiento para nosotros, quiere que nosotros nos reformemos, que cambiamos nuestra idea tal vez absurda de vida, que quiere que modifiquemos eso y creamos completamente en Él. Y eso de creer en Él no solamente nos lo dice como un cree en Él o cree en mí,
sino que tiene en la Biblia un cúmulo de promesas, un cúmulo sí, exacto, promesas, que nos tiene marcados para que conozcamos las historias que han pasado nuestros antepasados, sepamos cómo ellos han salido adelante por medio de las promesas que Dios tiene en la Biblia. Cierto, porque no solamente basta con creer, porque también la palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. Claro. Pero ¿qué pasa con ellos? No se arrepienten. Y es la diferencia que debe de haber entre el creer del cristiano y pues el que dice la Biblia que los demonios creen. Porque ese creer nos debe llevar a la acción. Porque si nosotros creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a agradecer por lo que Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Y eso significa que nuestra vida va a ser diferente a la vida de los demás. Claro, vamos a ver realmente la transformación. Y no solamente la vamos a sentir nosotros, sino vamos a sentir la necesidad de que los demás también puedan conocer y puedan transformarse, puedan reformarse también en sus conductas. Y yendo un poco, ya finalizando, cerrando un poco la lección, ¿qué son aquellas elecciones, qué son aquellas cosas que debemos de cambiar? ¿Cuáles son las situaciones personales que nosotros debemos de cambiar, que muchas veces no queremos? Yo creo que muchas de ellas son los hábitos, ¿verdad? Pues sí, lo que son hábitos, también nuestros pensamientos, porque a veces tenemos cosas que no están bien fundamentadas o no es dentro de lo que Dios quiere. Nuestra forma incluso de vestir, nuestra música, todo eso tiene que ver. Claro, debe de haber una transformación completa, Total. una reforma completa. Pues también el estudio de la palabra es sumamente importante, porque estudiando la palabra vas cambiando tu forma de ser, de pensar, el ver las bonitas historias de los profetas, de grandes personas que de la Biblia. Nuestra vida propia va cambiando, nuestra vida espiritual va cambiando, nuestra forma de pensar va cambiando. Entonces, así como es importante la lectura de la palabra, la oración, la constancia de testificar con las personas, te va llenando de amor, vas dejando a un lado el egoísmo, la ociosidad y todo ese tipo de cosas, nos va llevando a una conexión más cercana con Dios. Claro, nos hace realmente reformarnos, hace realmente que nosotros sintamos ese reavivamiento de conocer el primer amor, o que el primer amor sea eterno, o sea, el primer amor con Dios. Muchas gracias, Jorge, Osvaldo y Jordan, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta 10ª lección de Escuela Sabática. Hasta la próxima.